Liz, Adelaida. Aumento de la población, ok. Exacto. Crecimiento demográfico tiene que ver mucho con este crecimiento poblacional, ¿verdad? En este crecimiento donde, bueno, pues vamos a ver cómo podemos ir calculando a través de las matemáticas cómo va a ir creciendo la población. ¿Para qué nos va a servir? ¿Para qué creen que nos sirva conocer con anticipación cómo va a crecer la población? ¿Nos servirá? ¿Para qué creen que nos pueda servir? ¿Qué utilidad tendrá conocer esta información? Ceci, ¿para qué crees que nos pueda servir? Nos dice Liz, sirve para calcular los recursos necesarios para la población. Exacto, Liz. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, el gobierno le puede ayudar a saber, ¿no? Dice Cristina, para saber cuántos habitantes hay. Para saber el gobierno qué cantidad de agua, por ejemplo, vamos a requerir en una población, ¿no? Por ejemplo, para los que nos dedicamos a la parte empresarial, pues nos sirve mucho porque podemos identificar, si yo vendo zapatos, bueno, a cuánta población puedo llegar, con qué características, a quién le voy a poder vender. Entonces, vamos a ir viendo que esta información nos va a permitir contar con elementos importantes para, sobre todo, toma de decisiones, no solamente para el gobierno, sino también para nosotros. El crecimiento de la población va a ser el resultado de la dinámica demográfica. ¿Cómo vamos a calcular esta dinámica demográfica? Bueno, pues es la relación que existe entre los nacimientos, las defunciones y las migraciones en un determinado periodo en un lugar. ¿Cuántos niños nacen? ¿Cuánta gente fallece? ¿Cuánta gente llega a mi país? ¿Cuánta gente también se va a otro lugar? Y esto lo vamos a hacer en un tiempo determinado. Si la suma de los nacimientos y las inmigraciones, es decir, de la gente que llegó de fuera, es mayor a la suma de las muertes y de la gente que se fue, entonces nuestra población experimenta un crecimiento poblacional. Cuando esto no se da, cuando hay más defunciones y hay más gente que se fue del país que nacimientos e inmigraciones, hay un decrecimiento poblacional. Esto lo vamos a hacer a través de un cálculo que es el crecimiento es igual a la cantidad de población final del tiempo de análisis menos la cantidad de población al inicio del análisis, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia. Ok. El crecimiento poblacional lo vamos a determinar con la tasa de crecimiento. Y bueno, pues la operación que podemos observar es que la tasa de crecimiento pues va a ser igual, ¿no? A esta población total menos la población cero, ¿verdad? Donde, bueno, vamos a obtener un porcentaje, esto se va a multiplicar por 100 y que nos va a permitir conocer este crecimiento, este porcentaje. Algo que me llama a mí mucho la atención del crecimiento poblacional y que muchas veces hablamos de la sobrepoblación y que, bueno, decimos, pues hay que disminuir también estos índices por los recursos que se requieren. Hay un aspecto interesante que a mí me parece también importante reflexionar. Para que una cultura prevalezca y pueda tener y mantenerse, por ejemplo, nosotros, nuestra cultura, la cultura mexicana, o los franceses, o los alemanes, o los ingleses, sí debe de haber un crecimiento poblacional de al menos 2.1%. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues las parejas, ¿verdad? Tengan al menos dos pequeñitos, dos hijos en promedio, para que se mantenga esta cultura. Cuando este porcentaje disminuye,
es el crecimiento poblacional, estos cálculos que hacemos, es menor al 2%, se tiene el riesgo de que la cultura se pierda completamente. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en España empieza a haber decrecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya las parejas no quieren tener hijos, los nacimientos son pocos y, bueno, pues la población de la tercera edad empieza a incrementarse sustancialmente. ¿Y qué sucede? Que, bueno, pues cuando esto sucede, pues hay mucha gente grande que ya no trabaja y los jóvenes tienen que trabajar para poder solventar los gastos pues de la gente mayor, ¿verdad? Y pues empiezan a traer a muchos inmigrantes, ¿no? Empiezan a recibir gente de muchos lados. En el caso de España, un conocido me compartí y me decía que, por ejemplo, en los kinderes están pasando una situación muy particular, donde, bueno, pues han llegado muchos inmigrantes, sobre todo musulmanes, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, ya no hay una discriminación para los extranjeros, ahora la discriminación es para los niños españoles, porque hay tan poquitos niños que ahora los musulmanes y los inmigrantes discriminan a los españoles. Y bueno, pues qué es lo que va a suceder a largo plazo, ¿no? Que bueno, pues la cultura española pues va a ir perdiendo importancia en esos lugares. Entonces también es esta parte de equilibrio, ¿no? Donde haya que cuidar una sobrepoblación desmedida, pero también el cuidar el que la población en ese lugar sí tenga un crecimiento, porque si no, pues su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, pues se van perdiendo. ¿Sí me explico con esto? Ok. Vamos a ver el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un elemento que nos permite conocer la producción que hay en un país. Si es un lugar en el que, por ejemplo, a otros países les convenga invertir, porque, bueno, pues hay desarrollo económico y la calidad de vida de sus habitantes, pues es buena, ¿no? Es difícil medir por otros indicadores, como es el de desarrollo humano. La verdad es que esto no es muy objetivo. Y bueno, pues a nivel mundial se mide por el PIB, este Producto Interno Bruto. ¿Cómo lo mide? Bueno, pues el PIB se mide en un país por todo lo que ha desarrollado en un tiempo determinado, generalmente es en un año. Y esto lo vamos a ver con la producción en los tres sectores principales, el primario, el secundario y el terciario. Si ustedes recuerdan, bueno, pues el sector primario es toda la parte de los insumos principales, la agricultura, la pesca. Uh-huh. El secundario es el sector de la transformación. Por ejemplo, el maíz, ¿no? Lo transforman y entonces ya entran a una planta de maseca y ya sale masa para poder producir la tortilla, por ejemplo. Y el terciario es un sector que ofrece servicios, no ofrece un bien como tal. Los hoteles, por ejemplo, ¿no? Ustedes cuando van de vacaciones, pues no les van a vender los muebles, la televisión, las lámparas del cuarto. Más bien les prestan esos bienes y les dan el servicio de hospedaje. Entonces, vamos a tener estos tres sectores de acuerdo a lo que hayan producido durante un periodo determinado, es este crecimiento en cuanto al PIB. Entonces, cuando un país tiene un PIB negativo, quiere decir que no está creciendo, que no está produciendo, que no está realmente generando una economía positiva que invite a invertir en ese país. ¿Qué pasa cuando no se invierte en un país? Bueno, pues no hay trabajo. Y entonces, si no hay trabajo, no hay ingresos, no se mueve el dinero en la economía y entonces la calidad de vida de las personas de ese lugar disminuye. Vean ustedes donde, no sé dónde vivan, ¿no? Yo vivo, por ejemplo, en el estado de Guanajuato. Aquí han llegado muchas empresas automotrices y es muy interesante observar que cuando llega una planta automotriz, a veces generalmente extranjera, bueno, pues se abren muchas fuentes de trabajo y la gente puede tener acceso a un trabajo digno.
Y entonces con eso, bueno, pues ya puede comprar alimentos, sustento, vestido, a lo mejor le alcanza para comprarse una casita y esto hace que mueva la economía, porque ese trabajador pues puede gastar, puede comprar ropa, puede comprar juguetes, puede comprar alimentos y entonces eso que compra le da trabajo a otras personas. Y esas otras personas que venden juguetes, que venden ropa, que venden zapatos, empieza a moverse la economía y entonces tiene una espiral de crecimiento. Cuando no hay inversión en un país o en un lugar, empieza el decrecimiento. Ahorita, por ejemplo, con la situación que vivimos de salud, muchas empresas han cerrado y esto va provocando que no tengamos una economía sana, porque no hay con qué comprar y con ello, bueno, pues todo el sector es afectado. Ok, Liz. Bueno, este Producto Interno Bruto va a estar muy relacionado con algunos otros factores que, aunque parece que no tienen relación, tienen un impacto. Uno de ellos es la educación. La educación es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque la gente que está bien preparada puede eh, trabajar de manera más profesional en el lugar en el que está. Y bueno, pues además le permite también tener una calidad de vida diferente. A mí me llama mucho la atención, ¿no? En mi familia, bueno, pues se decía, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Nos sentamos a comer y comemos ambos, ¿no? La gente que ha tenido oportunidad de una educación y la gente que no ha tenido. Dice, pero a veces comemos de manera diferente. ¿Por qué? Porque aquel que ha estudiado, ustedes que han estudiado, seguramente ya vieron, por ejemplo, el plato del buen comer, ¿no? Y entonces ya saben que debemos de comer frutas, verduras en mayor porcentaje que carne, que harinas, pero que debemos de comer de todos los grupos para estar sanos. Y eso que les ha dado esa formación, pues les permite hasta comer y disfrutar de manera diferente. Cuando ustedes van estudiando y van descubriendo todo el proceso que se lleva para tener un plátano, una sandía, una naranja en nuestra mesa, híjole, pues lo valoramos, ¿verdad? Y disfrutamos el sabor de cada fruta. Podemos disfrutar la vida desde un punto de vista diferente. Y en la parte laboral, pues con mucha más impacto, porque mientras más preparados estemos, podemos ofrecer un mejor servicio a las organizaciones y con ello, pues un crecimiento económico que permita movilizar la economía de nuestro país. Entonces, vamos a ver que muchos autores, como Nelson y Phelps, por ejemplo, nos decían que la educación era clave para que un país pudiera tener un desarrollo adecuado. Países donde la educación es una fortaleza, son países desarrollados, ¿no? ¿Por qué? Porque su gente está bien formada, puede innovar, puede transformar, puede proponer, puede hacer mejor las cosas. Y entonces esto permite que los países crezcan. Entonces, tiene mucha relación con el Producto Interno Bruto. Cuando un país no invierte en educación parte de este Producto Interno Bruto, pues entonces va a ser un país que va a carecer de muchas herramientas, ¿no? Y va a ser un país que va a tener limitaciones económicas y de desarrollo. Nos dice Lisa, a mí me pasó cuando descubrí el cultivo del arroz. Ok. Sí, a veces pues lo vemos en la mesa, ¿no? Muy sencillo. Y cuando vemos todo lo que implica, hasta lo valoramos y lo disfrutamos. Comemos de manera diferente. Entonces, parte del presupuesto, países que le invierten a la educación son países desarrollados. No sé si ustedes conozcan a Merkel, a esta ministra de Alemania, ¿no? En algún momento dijo, ay, o explicaba y decía, este, Alemania invierte en la educación porque nos es más costoso tener gente que no está educada, porque tenemos que darles, porque tenemos que eh, solventar gastos. Y realmente, bueno, pues esto no permite una economía sana. Una economía sana es cuando, por ejemplo, a los jóvenes como ustedes les dan la oportunidad de estudiar en la prepa, ¿no? En línea, por si tienen que trabajar o no se pueden movilizar a los centros de estudio
Y bueno, pues ustedes se van preparando y lo que buscaríamos es que en algún momento ustedes se formen y puedan, si no se quieren integrar a una empresa, poner su propia empresa, ¿por qué no? ¿No? Ser emprendedores y entonces tener un sustento que les va a permitir desarrollarse. Cuando ustedes obtienen ingresos por medio de su trabajo, se da un fenómeno muy curioso. Valoramos mucho el dinero que tenemos, ¿no? Lo invertimos bien, lo cuidamos, compramos cosas útiles para nuestra vida cotidiana, para nuestro bien. Y entonces esto, bueno, pues permite que podamos ir mejorando nuestra calidad de vida. Pues no sé si tengan alguna duda o inquietud sobre los temas que revisamos el día de hoy. Algo que me interesa que revisemos son las actividades que van a desarrollar para que, bueno, pues tengan mejores resultados, ¿verdad? Y bueno, pues platicarlo antes del inicio del curso es fundamental porque, bueno, pues ya ponemos las reglas del juego. Por ejemplo, esto que les mencionaba yo al inicio, ¿verdad? Es importante que todas sus tareas estén argumentadas, es decir, que realmente refleje el aprendizaje que ustedes están alcanzando. Entonces, en sus conclusiones, no repitan información, no den información que ya revisamos, sino más bien explíquenla con sus propias palabras, concluyan de manera argumentativa. Eso va a ser muy importante. Otro elemento, todos los cálculos deben de aparecer en sus tareas. Eviten, por favor, solamente poner los resultados. Si yo no sé de dónde sacaron ese resultado, lo que puedo interpretar es que se lo copiaron a un compañero o que se lo inventaron o no sé de dónde lo obtuvieron. Entonces, por favor, en todas sus tareas, incluyan todos sus cálculos. Si en Word o en la plataforma que utilicen les es muy complicado, pueden hacerlos en una hoja con muy buena presentación, le sacan una foto y le incluyen dentro de su trabajo para que yo pueda visualizar cuál fue el procedimiento a través del cual llegaron al resultado que les están pidiendo las tareas. Revisen muy bien las instrucciones, todo lo que les solicita para que no les falte nada en absoluto. Pues no sé si hay alguna otra duda o inquietud. ¿No? Bueno, pues en cada caso de que no haya, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su asistencia. Cualquier situación, con mucho gusto quedo a sus órdenes a través del mensajero. Es posible que tengan mi correo electrónico. Sí, se los comparto. Se los comparto como YouTube. Después de que cierra el Zoom, nos guarda el archivo y lo subo en YouTube para que ustedes puedan visualizarlo. Eh, se me fue. Mm, mm. Es muy importante que revisen instrucciones de cada actividad para que no les falte nada. Recuerden incluir en todos sus trabajos portada, nombre, el nombre de la actividad, nombre del profesor, fecha, nombre del módulo, etc. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Cualquier situación, por favor, a través del mensajero de la plataforma. La verdad es que el mensajero de la plataforma trato de revisarlo por lo menos 2 veces al día. En cambio, en mi correo electrónico puede ser que no lo revise y no les dé respuesta tan inmediata como ustedes lo requieran. Entonces, por favor, todo a través del mensajero. Que tengan un excelente día. Hasta luego.